¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el recuento de todos los productos que fueron lanzados en este año que está acabando. La idea es que recuerden un poco sobre las cartas más relevantes que fueron lanzadas con cada uno, que recuerden que estos sets precisamente fueron lanzados y que quizás haya alguna carta que hayan dejado pasar y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar de lleno con el video, me gustaría hacer unas cuantas aclaraciones para este mismo. Lo primero es que en este video no voy a mencionar absolutamente nada sobre Speed Duel. Lo siguiente es que ya que son tantas cartas y ya que muchos jugadores consideran unas cartas mucho más importantes que otras, vale la pena mencionar que la mayoría de las cartas que voy a mencionar son mi opinión, son las que creo que tienen más impacto, las más caras y por ende las más importantes. Sin embargo, si hay alguna o algunas cartas en alguno de estos sets que consideren que son muy importantes, por favor déjenlo en los comentarios. También es un poco complicado hablar de todas las cartas porque son muchísimas y no alcanzaría un solo video para poder hablar de todas estas. Lo siguiente es que les recomiendo que revisen cada uno de estos productos en sus páginas favoritas, sean videos de YouTube, páginas de Facebook, páginas estilo Wikia, para que puedan tener mayor información y para que puedan recordar esto mucho mejor. Y por último, si alguno de estos ya le hice un video, va a aparecer en su momento en la pantalla, va a estar el link en la descripción y obviamente en los videos hablo mucho más a fondo de cada una de las cartas y puede que encuentren mucha más información en alguno de ellos. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a pasar con las cartas. Pero para hacer esto un poco más rápido, los sets usualmente se rompen de tres maneras. Lo primero es que tenemos sets principales, que son sets que se componen de 100 cartas. Sus rarezas van desde las comunes hasta las secret, aunque recientemente tenemos nuevas rarezas. Muchos jugadores les llamamos Prismatic Secret Rare, pero me parece que no tiene un nombre como tal, y si lo tiene, por favor déjenlo en los comentarios. Estos sets usualmente llegan cada 3 meses, llegan 80 cartas directamente desde Japón y para sus versiones de TCG tienen 20 cartas de manera adicional. 12 cartas son originales de TCG y 8 son importaciones, es decir, son cartas que por alguna razón no pueden llegar de manera normal a TCG y las tienen que estar metiendo como un relleno o simplemente las ponen aquí. Luego tenemos los constructores de decks, que estos normalmente se lanzan 2 o 3 por año. Estos sets se componen de 60 cartas, 40 son en rareza super, 20 en rareza secreta. Cada uno de estos constructores introduce 3 nuevas estrategias para el juego y se lanzan reimpresiones que van a ser útiles para precisamente estas estrategias y algunas veces reimpresiones que vamos a necesitar para los momentos del juego. Por último tenemos los Legendary Duelists, que estos tienen rarezas desde las comunes hasta la ultra y estos son sets en los que se nos entregan soporte para arquetipos que hemos visto en el anime. Y en cada uno de estos Legendary Duelists se entrega soporte para 5 temáticas, para 5 arquetipos. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Lo primero son los Lost Art Promotion y estas son cartas que traen el artwork original. Hay que recordar que muchas veces las cartas cuando están llegando a TCG tienen censura de muchas formas, sea que se cambie el artwork, sea que se cambie el color o simplemente que se cambie incluso toda la imagen por completo. Muchas cartas que nos están llegando tienen censura y no lo sabemos. Esta campaña ya lleva 2 años realizándose y se nos están entregando los artworks originales. Cada mes se entrega uno y la forma de poder obtener estos es que tienen que ir a su tienda oficial y tienen que gastar el equivalente a $30 en producto en tienda. Así es como se pueden hacer de estos. Las 6 cartas que fueron entregadas para esta ocasión tuvimos Ring of Destruction, Lizard Fiend, Call of the Haunted, Dark Ruler Hades, Soul Drain e Skill Drain. Estos son artículos de colección por completo, sin embargo hay algunas veces que estas cartas pueden llegar a estar en la lista. Por ejemplo, Soul Drain y Skill Drain son cartas que están por el momento a 1 y si llegan estas a salir de la lista a 2 o incluso a 3, entonces estas se podrían llegar a encarecer mucho. Para el 11 de enero tuvimos el lanzamiento del Legendary Duelist Sisters of the Rose y este nos trajo soporte para las estrategias de trenes o rango 10 como ustedes lo quieran ver, las Harpies, los Cyber Angel, Luna Light y lo que se acabaría convirtiendo en el arquetipo del Rose Dragon. Sobre las cartas más importantes que nos llegaron para este set, primero tuvimos Urgent Schedule, que es una carta rápida que siempre y cuando el oponente tenga más monstruos que nosotros, nos permite invocar 2 monstruos de tipo tierra máquina desde nuestro deck. Uno debe ser de nivel 4 o menor y el otro debe ser de nivel 5 superior. Esta carta se ha empezado a encarecer muchísimo porque se puede utilizar para poder poner rápidamente cuerpos en el campo, lo cual es algo que por ejemplo el Link de Lancing Gear va a necesitar y no me sorprendería que muchas otras estrategias vayan a necesitar de esta misma. Garden Rose Maiden es un monstruo genérico de nivel 5 y que este nos puede buscar el Black Garden y esta carta nos puede facilitar muchísimas jugadas de OTK. No solo esto, este es soporte prácticamente para plantas y ya sabemos que uno de los constructores de deck que nos van a llegar para 2020, uno de estos decks, una de estas temáticas está basado en monstruos de tipo planta, por lo que sería bastante inteligente que se hicieran de esta carta. En su conjunto tenemos una carta Quick Play que también nos puede buscar cualquier monstruo o planta, así que estas dos cartas sería bastante bueno que les echaran el ojo por si ustedes están interesados en esto. Por
último, las cartas Lunalight cuando fueron lanzadas muchas pasaron desapercibidas, pero conforme empezó a avanzar el juego competitivo nos dimos cuenta de que son un motor fenomenal. La introducción de la trampa Serenade Dance y de Yellow Marten, por ejemplo, son cartas que hacen que este pueda ser un motor muy bueno para poder generar monstruos Link, para poder poner monstruos de rango 4, y no me sorprendería que en el futuro estas vayan a ser bastante relevantes, y ya que los Legendary Duelist hasta el día de hoy son cartas bastante caras y que hasta el día de hoy no hemos tenido ni una reimpresión ni siquiera de la primera edición de estos mismos, entonces sería bastante bueno que les echaran un vistazo. Luego, para el 1 de febrero tuvimos el lanzamiento del Savage Strike, y este fue el primero de los sets principales. Este set nos entregó muchísimas cartas que le dan soporte a la invocación de Synchro. En pantalla van a estar apareciendo todos los arquetipos que recibieron soporte en este set. No puedo hablar sobre todos estos porque me tardaría muchísimo, pero si ven el nombre de alguno de los arquetipos que usen, entonces valdría la pena que le echaran un vistazo. Sobre las cartas más relevantes que tuvimos para este set, primero tuvimos al Borreload Savage Dragon, que nos llegó en rareza ultra. Es un monstruo de Synchro genérico de 8 y que siempre y cuando ya tengamos un monstruo Link en cementerio, entonces nos va a poder poner negaciones y este mismo monstruo se va a poder hacer mucho más grande. Es muy relevante para la estrategia de Dragon Link, para Rocket, para Péndulo, y no me sorprendería que esta carta solamente se vaya a encarecer para el futuro. Como una nota, creo que esta carta puede ser reimpresa en el Duel Overload que nos va a llegar en 2020, y si no, para el Battles of Legend o la misma Megalata, obviamente esta carta tendría que venir. Danger Ogopogo es un monstruo de nivel 8 que llegó en rareza ultra, y esta es la única de las cartas Danger que no tuvo reimpresión, por lo que si ustedes están interesados en los Danger o en algo que se enfoque en invocación de monstruos de nivel 8, Ogopogo es una buena opción. Trickstar Corobane fue una de las cartas más importantes cuando fue lanzada. Esta, en cuanto se busca, nos permite invocarla de manera especial, e incluso para su arquetipo de las Trickstar sirve como una carta de estilo honesto. Precisamente porque el campo está 1 y que prácticamente las Trickstar ahora no se pueden jugar, esta carta es muy barata. Sin embargo, si el campo llega a moverse en la lista, lo cual es algo que considero que podría ser muy factible, esta carta va a explotar en precio, por lo que si ustedes la quieren utilizar como una carta tech o si simplemente no han comprado sus cartas Trickstar, este es un buen momento para hacerlo. En ese set también aparecieron las cartas Gardragon en la forma de LP, Agarpain y Pisty, y desafortunadamente Agarpain ya se fue. Sin embargo, las otras dos cartas todavía las tenemos legales y todavía pueden usarse para hacer combos muy potentes. Sky Striker Ace Kaina es probablemente la menos útil de los monstruos Link que tienen las Sky Striker, sin embargo lo menciono por lo relevante que ha sido para el meta. Sabers Quantum Dragon es un monstruo de Synchro genérico de nivel 7 con buenos efectos. Siempre y cuando tengamos un monstruo Link en el campo, no se puede seleccionar por ataque otro monstruo a menos de que sea este mismo, y no se puede seleccionar por efectos de cartas otro que no sea este mismo monstruo de Synchro. Además, en fase de batalla este tiene un efecto estilo compulsory, lo que lo hace una muy buena defensa. Fantastical Dragon Phantasmate es una de las cartas más importantes que nos llegaron en este set y simplemente por extensión en todo el año. Cuando el oponente invoca un monstruo por Link, podemos invocarlo de manera especial desde la mano, luego robamos cartas desde nuestro deck igual al número de monstruos Link que el oponente controla más 1 y luego regresamos esa misma cantidad, pero nada especifica que deben ser esas mismas cartas, por lo que esta carta nos puede poner un cuerpo en el campo, podemos arreglar la mano y además tiene un segundo efecto que podemos tirar una carta de la mano al cementerio para poder negar y destruir un efecto que haga target a alguna de nuestras cartas en el campo. Esta es una de las cartas más populares, estoy esperando que esta tenga una reimpresión en el Duel Overload precisamente porque es una carta muy cara y muy necesitada, así que lo menciono por la parte de que todavía no tengan esta y estén interesados en buscar una, o si la tienen porque todavía es muy buen momento de que la puedan vender antes de que anuncien su reimpresión. Psychic Wielder es un monstruo que siempre y cuando controlemos otro monstruo de nivel 3 en el campo menos este mismo, lo podemos invocar de manera especial. El agregado de esta carta es que es un tuner, por lo que nos abre la puerta a poder ir a jugadas de Synchro de 6 o incluso para poder facilitar la invocación del Crystron Needle Fiber, que este ya sabemos que nos llega en el Duel Overload. Por lo que sea, esta carta ha caído de la gracia de la mayoría de los jugadores y sería muy bueno que tuvieran unas cuantas copias por si acaso. Pot of Extravagance en conjunto de Phantasmate es una de las cartas más importantes que nos llegó este año. Esta carta le puede dar soporte a cualquier estrategia que no se base en el uso del extra deck, o incluso si estas mismas utilizan el extra deck, solamente tienen que incrementar las copias de las cartas más importantes. Esta es la carta más reciente que tenemos de Draw Power y también es una de las cartas más caras. Esta también estoy esperando que tenga una reimpresión, pero honestamente no veo que vaya a ser para el Duel Overload. Me parece que la reimpresión de esta carta va a acabar siendo para el Battles of Legend del siguiente año o incluso para las Megalatas, pero todavía es pronto decirlo. Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Thunder King es una carta que cuando fue lanzada coincidió con el hecho de que Interrupted Kaiju Slumber fue liberado a 3 y muchos jugadores estábamos esperando que Interrupted Kaiju Slumber fuera a hacer estragos para el meta y que esta carta fuera a ser muy cara para poder regresarnos nuestros monstruos. Sin embargo, el meta jamás evolucionó a un punto en el que nos basáramos en monstruos jefes, pero para el futuro, para el siguiente año, si llegáramos a entrar a un formato o a formatos en los que volvemos a utilizar monstruos jefes como por ejemplo Masterpiece o ABC Dragon Buster, entonces esta va a ser una carta muy cara. Esta solamente existe en rareza secreta y precisamente porque no se ha usado, esta es muy barata, por lo que hacerse de copias en primera edición me parece que es una muy buena idea preparándose para lo que pueda venir para el año. Incantation Inception
Slime y Charlie Slime son las cartas que pudieron llevar al motor de los Incantation al siguiente nivel. Son prácticamente las cartas que por la parte de Charlie Slime se utilizan las 3 copias y de Inception solamente se usan a una, pero esto es prácticamente lo que lleva la consistencia de este motor al siguiente nivel. Si ustedes están planeando utilizar una estrategia de ritual o simplemente están buscando una buena inversión, me parece que estas cartas son fenomenales. Solamente existen en rareza rara, pero no me sorprendería que para el futuro tengamos su reimpresión en Super, pero hasta ese momento todavía van a ser muy útiles. Hay que recordar que los Monolith, que es un arquetipo que aparece en el Eternity Code, es un arquetipo de ritual y no me sorprendería que antes de que estas cartas tengan su reimpresión apareciera otro arquetipo de ritual, si no es que por ejemplo los Necros acaban recuperando más piezas y se hacen un arquetipo mucho más potente. Hita de Fire Charmer la menciono porque considero que el arquetipo o las cartas de los Charmer van a ser muy importantes avanzando para el juego. Estas cartas nos permiten tomar un monstruo que esté en el cementerio del oponente del mismo atributo del monstruo que estamos invocando y lo invocamos de nuestro lado del campo, lo que prácticamente nos puede garantizar que estamos subiendo a Link 3 o incluso a Link 4. Entonces son cartas que hay que tener en mente y que son cartas que valdría la pena tener antes de que estas se pudieran encarecer. El arquetipo de los Time Thief hizo debut en este set y desafortunadamente solo nos dieron esas cartas de ese mismo set. Afortunadamente para el Ignition Assault ya nos está llegando soporte desde OCG, por lo que será bastante interesante ver qué es lo que puede hacer este arquetipo y precisamente porque todas las cartas nos llegaron en rareza común, entonces es un arquetipo, es un motor bastante pequeño, bastante potente y que por si alguna razón no lo tienen, sería bueno que se hicieran de ella. Madolche Petting Cesaur es una de las piezas que le hacía falta a esta misma estrategia y en conjunto de una que ya voy a mencionar en unos momentos, no es una carta cara y precisamente porque los Madolche han tenido buenos resultados, no lo suficiente como para ser considerados para el meta, no me sorprendería que estas tuvieran una reimpresión para el siguiente año, lo que haría que esta estrategia fuera mucho más viable y estas piezas se van a empezar a encarecer. Aquí también vinieron todas las cartas Salamangreat que le hacían falta al Structure Deck para poder lanzarlas al siguiente nivel, como por ejemplo Fusion of Fire, Violet Chimera, Sunlight Wolf y ya lo mencioné anteriormente, pero también aquí está bajita. Luego tenemos a Lupine, que es una carta que puede darle soporte a cualquier estrategia que se base en remover. Actualmente los Thunder Dragon son la carta que mejor provecho saca de esto, pero también tenemos a los Metaphys, a los Shiranui y esta carta simplemente se va a quedar para el futuro para cualquier estrategia que busque este mismo propósito. Y por último tenemos a Subterror Guru, que cuando este fue lanzado llevó a los Subterror al siguiente nivel. Para el 15 de febrero tuvimos el lanzamiento del Structure Deck Soulborner y este no es otro más que el de los Salamangreat. Desafortunadamente no hay cartas genéricas de consideración para mencionar aquí, solamente vale la pena mencionar que para algunas estrategias de Cybers se llegó a utilizar una copia de Gazelle, de Spinny y de Bailings simplemente para poder avanzar un poco en las jugadas. Para el 7 de marzo tuvimos el lanzamiento del Special Edition del Savage Strike y esta nos trajo dos promos interesantes. El primero es el Trickstar Crimson Heart, que anteriormente solamente se podía conseguir como un promo de la Shonen Jump, lo que le hacía una carta muy cara, y esto acompaña lo que menciono sobre Corobane. Si las Trickstar llegan a volver al formato, si liberan el campo, entonces esta carta va a ser bastante valiosa y sería mejor que se hicieran de esta carta ahora que nadie le está volteando a ver a que cuando liberen el mismo campo. La otra carta es el White Rose Dragon, que acompaña el hecho de que vamos a tener un deck de tipo planta para el Secret Slayers. Esta carta tiene ese uso para su deck, tendrían que considerar si es útil o no, pero solamente tiene esta impresión y es raro que las cartas que lanzan en los Special Edition lleguen a ser útiles, por lo que considero que es una muy buena opción a considerar, sea que tienen planes de jugar este deck en el futuro o simplemente que les guste tener cartas útiles y que no mucha gente está volteando a ver. Para el 21 de marzo se nos entregó el Infinity Chasers, que fue el primer constructor de decks del año, y este nos entregó 3 estrategias. Voy a hablar rápidamente de cada uno. El primero son los Infinitrack, y es un arquetipo que se basa en monstruos de tipo máquina y atributo de tierra. La idea de este arquetipo es que invoquemos nuestros monstruos Link, que luego van a pasar a ser materiales de los monstruos Exi, y estos les van a dar efectos adicionales, como que van a darles protección, van a ser un poco más destructivos. Este arquetipo es bastante entretenido, sin embargo me parece que es el más débil de los 3 que se están lanzando. Tienen muchos problemas porque muchos de sus monstruos son de nivel alto, sin embargo, si ustedes no están interesados en un juego competitivo, pero les agradan los artworks o simplemente la temática de máquinas y utilizar la invocación de Exi de Link, entonces este es el deck para ustedes. El siguiente arquetipo son las Witchcrafter, que se basan en monstruos Spellcaster de atributos varios. La idea de este arquetipo es que podamos tributar nuestros mismos monstruos para que podamos traer una Witchcrafter mucho más grande y con un efecto superior. Además, la dinámica única de este deck es que podemos utilizar nuestras magias como un costo para los efectos de nuestras Witchcrafter y al final del turno, si no fue utilizado su otro efecto, pueden regresar a la mano. En caso de que sí los hayamos utilizado, simplemente va a regresar al siguiente turno. Sin embargo, tienen un juego de reciclaje muy interesante. Desafortunadamente, el deck pierde fácilmente contra cualquier tipo de interrupción. Sin embargo, hay cartas en la lista que podrían hacer que este arquetipo sea muy potente, como por ejemplo Reasoning. Entonces, valdría la pena echarle un vistazo si es que ustedes están interesados en algo así. Por último, tenemos a los Evil Eye, que es un deck de tipo a demonio y de atributo de oscuridad. La idea de este deck es tener el Evil Eye of Selene en el campo y esto va a hacer que todas nuestras cartas vayan a tener efectos mucho más potentes. Debido a que las cartas tienen efectos superiores, esto viene con un costo
y es que cada vez que un efecto Evil Eye es activado vamos a perder 500 puntos de vida, pero el monstruo que esté equipado con esta carta va a ganar eso en ataque. Entonces esto puede hacer que tengamos monstruos gigantescos muy rápido. Uno de los problemas que tiene este arquetipo es que nos pide que estemos destruyendo algo al final del turno. Sin embargo, esto se puede usar en conjunto a algunos otros arquetipos para poder convertir esto en una ventaja. Usar arquetipos como True Draco, Hakai, Artifacts, y esto es solamente mencionando algunos. Este fue el arquetipo más relevante de estos tres que se nos fue entregado, y si a ustedes les gusta el uso de las cartas de equipo o algo similar, también valdría la pena que le echaran un vistazo. Para reimpresiones importantes que tuvimos para este set, tuvimos algunas como Mythical Beast Jackal King, que ya lo necesitaba con urgencia, Secret Village of Spellcasters, que siempre encuentra la forma de ser una carta muy costosa, y por último Spellbook of Knowledge, que hasta ese momento solamente existía Ultra. Además de estas cartas tuvimos muchas reimpresiones, sin embargo no considero que ninguna valga la pena mencionarla. Para el 4 de abril tuvimos nuestro primer producto de reimpresiones importantes, en la forma del Dual Power. Este es un set de 100 cartas, todas las cartas son en rareza Ultra, y nos trajo 60 reimpresiones y 40 cartas nuevas. Para las reimpresiones tuvimos cartas como por ejemplo Infinite Impermanence, que esta fue su primera reimpresión después de que fue lanzada en secreta. Tuvimos también Sphere Mode, Saborg de Mega Monarch y Hot Red Dragon Arcfiend, que eran cartas que eran muy caras para su momento porque no tenían reimpresiones. Cartas de poder como Evenly Match, Card of Demise, Borrilo Dragon, Galaxy Soldier, que en ese momento era muy caro. Y tuvimos también reimpresión de prácticamente todas las hand traps que han sido lanzadas en los sets principales, desde la Ash Blossom hasta la Ghost Bell. También tuvimos reimpresión del Incuribo, que hasta ese momento solamente existía en rareza común o de promo de la Shonen Jump, y también tuvimos prácticamente toda la reimpresión del arquetipo de los Necros, lo que hizo que este deck ahora sea mucho más accesible para cualquiera. Para cartas importantes nuevas tuvimos Cyber Dragon Nashter, que este fue el complemento ideal para las estrategias de Cyber Dragon e incluso puede utilizarse como una tech en otros decks, como por ejemplo Invoked o los mismos Orcust. Hieratic Seal of the Heavenly Spheres, que esto prácticamente lo están utilizando los decks de péndulo o cualquier deck que pueda utilizar dragones para poder generar incluso hasta 2 interrupciones. El número 39 Utopia Double, que prácticamente se puede robar cualquier juego siempre y cuando hay un monstruo de 2000 puntos de ataque o menos en el campo, y Beat Cop from the Underworld, que es un link genérico de 2 que tiene un efecto bastante útil. Para el 10 de abril tuvimos el lanzamiento del OTS 10 y en pantalla van a estar apareciendo todas las cartas que tuvimos reimpresas para este set. Desafortunadamente no hay algo que me llame la atención o algo que les pueda recomendar, porque muchas de estas cartas estaban muy encaminadas a estrategias específicas. Para el 19 de abril tuvimos el lanzamiento del Order of the Spellcasters, que este hizo que el Endymion por fin se convirtiera en un arquetipo, y lo convirtió de hecho en uno bastante competente. Con el uso de los Spell Counters ahora podemos romper campos e incluso tener muchas negaciones. Lo más relevante que nos trajo este Structure Deck fue Servant of Endymion y Spell Power Mastery, que es prácticamente el rota de esta primera carta. Prácticamente no hay deck de péndulo hoy en día que no esté utilizando esta carta, siempre y cuando podemos poner 3 Spell Counters en esta misma carta antes de la misma invocación de nuestro Electromite, nos puede poner una negación de monstruo o incluso de magia o trampa. Va a depender del deck y de la construcción de cuáles cartas van a utilizar en conjunto de estas mismas, como por ejemplo Endymion de Mighty Master of Magic, Mythical Beast Jackal King, que nos puede dar negación de monstruo, e incluso otras cartas Endymion, pero estas fueron muy importantes porque le dieron ese impulso que le hacía falta a las estrategias de péndulo. El siguiente producto fue el Dark Neostorm, que se nos fue entregado el día 3 de mayo, y este fue el último set principal que tuvo relevancia. Este set, la mayoría de sus cartas estaba encaminado a poder dar soporte a las mismas estrategias de la invocación de Xyz. En pantalla de nuevo van a estar apareciendo todos los arquetipos que recibieron soporte con este set, por lo que si ustedes ven uno de sus arquetipos, échenle un vistazo. Para las cartas más importantes que se nos fueron entregadas, primero tenemos a Dingirsu y Orcus Crescendo, que eran prácticamente las piezas que le hacían falta al Orcus para poder lanzarlo a la cima del juego competitivo, y hasta el día de hoy siguen estando allí. World Legacy Monstrosity es una carta de Quick Play que nos puede poner un monstruo de nivel 9 en el campo, o si ya tenemos uno podemos sacar otros 2 desde nuestro deck, lo cual si en algún punto del juego volvemos a tener una estrategia que pueda hacer esto de manera simple y potente como lo hicieron los True King Dinosaur Jiangxi, entonces esta carta va a ser muy importante. Mystic Mine es una de las peores cartas que ha sido lanzada recientemente, sin embargo no podemos negar su importancia en el meta. En cuanto esta fue lanzada hizo que prácticamente cualquier estrategia lenta tuviera una oportunidad contra el meta, y también siempre y cuando nuestro oponente nos deje resolverla es una buena forma de poder desactivar campos gigantescos. Crackdown es una carta de trampa que nos permite seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controle y tomamos control de este, pero no puede atacar y no puede activar sus efectos. Sin embargo, efectos continuos siguen activados, así que cartas como Thunder Dragon Colossus o Masked Hero Dark Claw siguen siendo un problema para el oponente. Además, Crackdown nos puede quitar un monstruo al lado del oponente, pero sin enviarlo al cementerio, por lo que no va a poder tener efectos, no lo va a poder revivir y no lo está regresando al deck para que lo pueda volver a invocar. Es una muy buena forma de poder quitar amenazas del lado del campo del oponente y es algo que tuvo mucha relevancia. No Material fue una hand trap exclusiva de TCG que desafortunadamente no ha tenido uso, pero no dudo que lo vaya a tener en el futuro. Nightmare Incarnation Idly es una carta que nos permite jugar a través de los Extra Link. Siempre y cuando haya índices 8 o superior en el campo podemos invocar de manera especial esta
esta carta y luego podemos mandar todos los monstruos Link al cementerio, por lo que si existe otro formato en el que el Extra Link sea algo viable, esta carta podría llegar a ser muy buena. Omnidragon Brotar fue una carta que pasó desapercibida al inicio, pero que es algo muy bueno para los decks de combo y simplemente por extensión cualquier deck que tenga acceso a los Guardragon le puede sacar mucho provecho a esta carta. Eve the War Chalice Justiciar es un sincro genérico de nivel 5 que en su invocación de sincro nos puede buscar cualquier carta World Legacy desde nuestro deck, la cual puede buscarnos alrededor de unas 20 o 30 cartas. Esta carta es la que ha hecho que muchas estrategias puedan ser viables y es una carta tan potente que no me extrañaría que esta sea una muy buena candidata para ser golpeada en el futuro. Pero por ahora no es ningún problema, simplemente puede hacer que combos sean muy potentes y si por alguna razón no la tienen, me parece que es todavía muy buen momento de hacerse de esta misma. Mech Knight Crusade Abramax es un monstruo jefe de nivel de Borreload y de Borrel Sword Dragon. Hay muchas estrategias que no le pueden pasar encima a este monstruo y si pueden lograrlo, tienen que invertir muchísimos recursos para esto. Si por alguna razón todavía no tienen esta carta, les recomiendo muchísimo que se hagan de esta, aunque vale la pena mencionar que algunas de estas cartas es muy posible que vengan en el Dual Overload, por lo que procedan con precaución. Silent Mining es prácticamente el buscador de cualquier monstruo Cybers de nivel 4 o menor, pero esta ya tiene confirmación de que va a ser reimpresa en el Dual Overload. Cherubini Ebon Angel of the Burning Abyss es un link genérico que se hace con dos monstruos de nivel 3, y esto no solamente puede servir para la misma estrategia del Burning Abyss, hemos visto que incluso los Gouki lo han podido utilizar, y no me sorprendería que en el futuro tengamos un arquetipo que se base en utilizar monstruos de nivel 3, que solamente detrás de los monstruos de nivel 4, el nivel 3 me parece que es el más potente, por lo que también sería una muy buena idea tener esta carta en el arsenal. World Legacy Guardragon Almarduk es un blanco perfecto para la superpolimerización. Si ustedes no están familiarizados con esta carta o quieren saber mucho más, hice un video precisamente dedicado a la potencia de Superpoli y muchos de los blancos que existen hoy en día para esta misma carta. Madolche Teacher Glassoufflé era la pieza que le hacía falta a los Madolche y cualquier resultado relevante que tienen hoy en día es precisamente gracias a esta carta. Magical Musket Crude Crown era una de las piezas que le hacían falta al Magical Musketeer y si bien solamente se usa a uno en la estrategia del Magical Musketeer, sigue siendo una carta importante a mencionar. Y por último, el soporte Destiny Hero, más específicamente en la forma del Extra Hero Cross Crusader y The Fusion Destiny, que son dos cartas que están en prácticamente cualquier estrategia Hero. El 14 de julio se nos fue entregado el Special Edition del Dark Neostorm y este nos trajo tres promos que me parecen bastante interesantes. El primero es Beat Raptor y esta carta se está utilizando mucho en estrategias antimeta porque prácticamente desactiva los efectos de monstruos que estén en las zonas extras, por lo que esta carta podría tener muchísimos usos. Luego tenemos a Shooting Riser Dragon, que previamente solo existía como un promo de la Shonen Jump. Este es un monstruo de sincro genérico de 7 que nos permite prácticamente enviar cualquier monstruo al cementerio, y no solo esto, ya que es un tuner, es uno de los candidatos a poder invocar después de que utilizamos a nuestro Crystron Needle Fiber. Por último tenemos Magical Ice Fusion, que es prácticamente un Miracle Fusion siempre y cuando quieran invocar un monstruo Spellcaster desde el extra deck. Al igual que lo mencioné con el Savage Strike, muchas de estas cartas que llegan como promos en los Special Edition rara vez llegan a tener una reimpresión, por lo que sería bastante inteligente que se hicieran al menos de una copia de estas, considerando que las vayan a utilizar. Para el 11 de julio tenemos el lanzamiento del Battles of Legend Heroes Revenge. Este set se compone de 94 cartas, son 57 cartas nuevas y 37 reimpresiones. Nos introdujo el arquetipo de los Battle Wasp y de las Fortune Lady, incluso nos trajo reimpresiones de prácticamente todos los monstruos Shadow y por fin nos entregaron las piezas faltantes del Vision Hero. Para cartas nuevas tuvimos al Black Luster Soldier of Chaos, que es una carta muy cara al día de hoy. Salamangreat Almirage, que es un monstruo Link que prácticamente cualquier estrategia puede utilizar. Muchos monstruos Link, como por ejemplo el de los Psy-Frame, el de las Traptrix, el de los Magical Musketeer. El número 60, Dugaris the Timeless, que esta carta se utiliza mucho en estrategias Rogue, pero que es bastante bueno y nos trajo unas de las piezas más importantes para la estrategia de Hero, en la forma de Vision Hero Faris y Vision Hero Increase. Para las reimpresiones nos trajo unas muy buenas, pero muchas de estas fue simplemente un incremento de rareza. Nos trajo por ejemplo reimpresión de Borrel Sword Dragon, que lo necesitaba, Sky Striker Engage y Widow Anchor, que eran muy populares para ese momento. Otras cartas como Summon Limit, Artifact Lancia, Pancratops, Foolish Burial, Interrupted Gaius Lumber, Dragonecro Nether Soul Dragon, que era una carta muy cara en el momento, Herald of Darklight, que precisamente por los necros se encareció. Entonces este producto es más que nada que revisen las rarezas de estas mismas cartas por si están interesados en estas mismas. Para el 26 de julio nos llega el tercer set principal del año en la forma del Rising Rampage, que con este set se nos empieza a entregar una nueva rareza, que es el Prismatic Secret Rare. De nuevo en la pantalla van a estar apareciendo todos los arquetipos que recibieron soporte, puede ser una carta, pueden ser 15 cartas, sin embargo, si lo ven aquí, échenle un vistazo. Para las cartas más relevantes, primero tenemos al Dragonity Knight Romulus, que esta carta en su invocación de Link nos permite buscar al Dragon Rabin desde el deck a la mano o simplemente una magia o trampa Dragonity. Sin embargo, esta carta es muy útil porque el efecto de poder buscar Dragon Rabin y con el efecto de esta misma poder mandar un dragón del deck al cementerio es un efecto muy genérico y muy potente. Aquí me gustaría hacer una nota de que por la forma en que han estado lanzando los Structure Decks, es decir, el Order of the Spellcasters, el Warriors Strike, a pesar
pesar de que no nos ha llegado a TCG, el Machina Mayhem, que sabemos que llega en febrero para OCG, entonces el siguiente deck que debe de tener un reestructurado es el Dragunity Drive. Sin embargo, no veo mucha gente que esté consiguiendo las cartas Dragunity porque este no ha sido anunciado, pero me parece muy lógico que si ya seguimos este orden, entonces es obvio que este va a ser el siguiente. Por lo que si ustedes están interesados en los Dragunity, sea para poderlos jugar o sea como una forma de inversión, están todavía a muy buen tiempo. White Howling es una carta de trampa que siempre y cuando su estrategia les permita tener un monstruo de agua en el campo, prácticamente pueden desactivar todas las magias del oponente durante un turno, lo que de formato a formato podría llegar a ser una tech muy buena. Apollousa Bow of the Goddess es un monstruo de Link 4 genérico que se hace con cualquier cosa menos con tokens. Esta prácticamente nos puede poner negaciones en el campo igual al número de monstruos que utilizamos para su invocación. Entonces esto nos puede poner de 2 a 4 negaciones, lo cual, dependiendo de contra qué estrategia se estén enfrentando, esto puede muchas veces simplemente ganar el juego por sí misma. Gizmek Orochi también fue lanzado en este set y me parece que es el sustituto más cercano a la Fairy Tail. Y no solo esto, sino que esta carta tiene prácticamente sinergia perfecta con los Orcust y precisamente por eso ha sido tan relevante. Marinces Coral Anemone es un monstruo de Link 2 genérico que solamente se necesita hacer con 2 monstruos de agua. En su invocación nos permite seleccionar un monstruo de agua de 1500 en el cementerio e invocarlo a una flecha que esta carta apunte, lo que prácticamente la convierte en un monstruo de Link 3 y cualquier estrategia de agua le puede sacar mucho provecho a esta carta. Get Out es una carta estilo Compulsory, pero funciona para 2 monstruos, pero estos deben ser invocados desde el extra deck, entonces es una carta muy potente, pero no es para cualquier estrategia. En este set fue lanzado el arquetipo de Tenji, que hasta ahora ha tenido buenos resultados, bastante modestos pero buenos resultados. Win de Wind Charmer Verdant es prácticamente la Charmer de viento, así como lo es Hita para fuego, y me parece que estas cartas van a ser muy relevantes conforme se empiezan a lanzar, porque nos va a poder dar mucha flexibilidad y mucha potencia de poder estar reviviendo monstruos del cementerio del oponente, entonces yo estaría muy pendiente de estas cartas. Y por último tenemos al Barricade Borg Blocker, que es un monstruo Link genérico de 2 de máquina de oscuridad y que este nos puede recuperar campos o magias continuas desde el cementerio por el costo de una magia y cuando este mismo monstruo está en el campo no pueden ser destruidas estas mismas también en el campo. Luego para el 15 de agosto tuvimos el lanzamiento del OTS 11 y de nuevo van a estar apareciendo en su pantalla todas las cartas que nos llegaron con este set. Este no fue tan malo como la 10ª edición y me parece que las cartas a mencionar son Pot of Desires, que esta carta ha sido relevante desde el momento en que fue lanzada, y de manera adicional Metaverse. Me parece que siempre y cuando Mystic Mind se vaya prohibida, esta carta puede volver en cualquier momento, y Aluf Lupine recibe un incremento de rareza, lo cual podría ser algo de consideración. Luego el 15 de agosto tuvimos el lanzamiento del Structure Deck de Rocket Revolt, que no es otro que el Structure Deck de los Rocket, y este nos entregó unas cuantas cartas interesantes. Primero, Topologic Ceroboros, a pesar de que no tenemos el mismo efecto que en OCG y por esto esta carta no es tan potente, ha encontrado su lugar en el meta de la mano del Orcust. Borreload Furious es una carta que podría ser un blanco de Super Poly muy bueno avanzando para los siguientes formatos. Y por último, Rocket Tracer en conjunto de Quick Launch y unas cuantas cartas que pueden ir en prácticamente cualquier estrategia, se vuelve un motor muy bueno para poder sacar monstruos sincro de nivel 8 fácilmente. Para el 20 de agosto tenemos el lanzamiento de Legacy of the Duelist Link Evolution, y este es simplemente el juego para la Nintendo Switch. En este se nos entregan las cartas clave para la estrategia de Code Talker en la forma de Microcoder y de Signet Codec. Sobre cuándo se podrían estar reimprimiendo estas cartas pasa algo bastante peculiar. Prácticamente todas las cartas promocionales de juego que fueron lanzadas en 2011, 2012 para atrás, estas tardaron muchísimo tiempo en que tuvieran una reimpresión, tardaron algo así como entre 6 y 9 años. Sin embargo, para los juegos que aparecieron después, es decir 2013, 2014, entonces el tiempo se ha reducido mucho y se han lanzado 2 años después, por lo que me hace creer que las reimpresiones de estas cartas nos tendrían que estar llegando para 2021. Ahora, esto es muchísimo tiempo y en realidad no hay suficientes datos como para poder decir que esto vaya a ser así o que vaya a ser peor y que se nos vaya a reimprimir en 6-9 años, pero me parece que es prudente mencionarlo para que tengan consideraciones si es que ustedes están interesados en jugar estas cartas o si simplemente se van a decidir a comprar los complementos y a esperar lo que sea que se vaya a tardar. Para el 22 de agosto tuvimos el lanzamiento del Feast of the Gadgets y este set prácticamente tiene la estructura de un constructor de decks. Para esta ocasión se nos entregaron soporte para Boot Up o simplemente para Gadgets, aunque no sé por qué le hayan cambiado el nombre. Se nos entregaron muchas cartas nuevas en conjunto del Link, que estaba atrapado todavía en OCG por la parte de los Fire Fist. Se nos entregaron cartas Arcfiend, aunque estas están muy enfocadas a la invocación de las versiones del Summon Skull, por lo que no las considero Arcfiend como tal. Y las cartas sobrantes del Structure Deck Master Link de OCG prácticamente fueron todas puestas aquí. Para reimpresiones e incrementos de rareza a mencionar, tenemos por ejemplo al Mythical Beastmaster Cerberus en conjunto de Chronograph Sorcerer, que fueron muy necesarias para la estrategia de péndulo. Fire Formation Tenki, que llega en secreto, que a pesar de que no es su máxima rareza, es una de las más accesibles. Ignis de los True Draco, Hidden City por los Subterror, Amorphage Slaughter era una carta muy cara por su uso con los Guardragon, y Scrap Recycler porque esta carta se empezó a utilizar con el Orcust y creo que esta solamente se va a encarecer con el
el tiempo. Para el 30 de agosto tuvimos el lanzamiento de las megalatas de este año. Sin embargo, para esta edición tuvimos muchas sorpresas. Primero que nada, se nos entregaron 3 cartas originales para TCG y que tuvieron muchísimo impacto en el meta. Se nos entregaron cartas que fueron dibujadas por el mismo creador del juego, es decir, Kazuki Takahashi, y que estas tienen mucho valor de colección. Y por si esto no fuera poco, todas las cartas que vinieron en la megalata llegaron en una rareza diferente a su original, lo que hacía que las cartas en máxima rareza iban a llegar en rareza más baja, lo que fue muy bueno para cualquier jugador que esté en un presupuesto más bajo, o en caso de que hubiera una carta que llegó en una rareza más baja, por fin con esto alcanzó la rareza máxima. Ya que este set, quitando los promos, es 100% reimpresión, entonces en este set sí les recomiendo que por favor le echen un vistazo. Sin embargo, les voy a mencionar las cartas que me llaman la atención. Primero tenemos las cartas Nightmare, esto sobre todo por Phoenix y Cerberus, que alcanzaron la rareza ultra. Vampire Soccer solamente existía previamente en secreta y ahora llega en rareza ultra, y ya sabemos que uno de los arquetipos del Secret Slayers, de nuevo, que es el siguiente constructor de decks que va a ser lanzado, es arquetipo zombie, por lo que esta podría llegar a ser muy valiosa muy pronto. Las cartas Crusadia aparecieron prácticamente en su máxima rareza posible, y sea que los estén utilizando como un motor o como un deck puro, también es muy bueno tenerlas. Thunder Dragon fue reimpreso en su totalidad, y si la lista que vamos a tener en enero es justa con el deck, no le deberían de hacer nada, o los golpes que le den en realidad no van a significar nada para esta. Todos los monstruos Danger fueron reimpresos en este set, menos por Ogopogo, que fue el que mencioné al inicio del video. Trap Trick es una carta muy buena y no se ve para cuándo vaya a tener una reimpresión pronto, también sería muy bueno que le prestaran atención. Las primeras cartas Incantation tuvieron un incremento de rareza en este set y también valdría la pena que les echaran un vistazo. Me parece que son cartas muy baratas y que podrían explotar en el futuro. Fate Dawn Dragster llegó en rareza super y es un sincro genérico de 7 que nos da una negación de magia trampa. Asimismo se nos entregó Great Fly y Doolittle Quimera, que son los links genéricos de viento y de fuego respectivamente. Altergeist Multifaker subió de rareza y esto es simplemente como un recordatorio de que vamos a tener soporte Altergeist, que va a ser muy bueno. Iron Dragon Tiamaton es una carta que tiene potencia para ser una tech muy buena, pero hasta el día de hoy no ha sido muy útil. Sin embargo, está en Prismatic Secret Rare y está en un precio muy bajo. World Legacy Succession alcanzó la máxima rareza en este set y por favor asegúrense de al menos tener 2 de estas, no saben cuándo vaya a ser útil. Secas Light es una carta que ya vimos que es muy potente y que no me sorprendería que en el futuro también fuera muy relevante. Cult by the Grave y Red Reboot alcanzaron la máxima rareza posible. Lo más que le podría pasar es que saquen versiones Ultimate de estas, pero lo veo como algo muy complicado, por lo que hacerse de estas sería una muy buena inversión. Para el 13 de septiembre tuvimos el lanzamiento del Special Edition del Racing Rampage, pero no vale la pena hablar de este. Para el 27 de septiembre tuvimos el lanzamiento del Legendary Duelist Immortal Destiny, que este le dio soporte a los Evil Hero, a las Predaplant, a los Earthbound Immortal, a los Gimmick Puppet y a la estrategia de Destiny Board o de Course Necrophil, como sea que lo quieran llamar. Para este set primero tenemos al Dark Spirit Mastery, que es prácticamente un rota para monstruos de demonio de nivel 8, lo cual por ahora podría ser bastante inútil, pero no dudo que en el futuro vaya a ser bastante relevante. En conjunto de esta carta, si ustedes están interesados, deberían de conseguirse también del Dark Spirit of Malice y del Banishment, que me parece que son el complemento ideal a esta carta. La otra carta es el Predaplant Trifioverutum, que es un muy buen blanco de superpolimerización. Quizás para este formato vaya a ser muy difícil poderlo utilizar, pero esto no le quita la potencia y al ser una carta de Legendary Duelist solamente nos asegura que esta carta se va a encarecer. También el 27 de septiembre fue lanzado el Advent Calendar 2019 con la novedad de que este año tuvo una temática de Kuriboh por completo. Este Advent Calendar tuvo reimpresiones e incrementos de rareza de consideración. Para mencionar, tenemos aquí una reimpresión de One for One, que era una carta que ya se estaba empezando a encarecer precisamente por su edad. Una nueva máxima rareza de Winged Kuriboh que valdría la pena que le echaran un vistazo si es que ustedes coleccionan artworks, porque tiene 2 precisamente. Un token de Kuriboh por si también están interesados en los tokens. Y por último, Performapal Kuribobble, que a pesar de que no tiene impacto competitivo, es la única carta que fue importada. El 11 de octubre tuvimos el lanzamiento del Duel Devastator y este fue un set muy peculiar porque fueron 56 cartas, todas en rareza super, pero este es un set que no tiene elementos de azar. Todas las cajas tienen las mismas cartas y las cartas que se nos fueron entregadas fueron muy buenas. Se nos entregaron 8 o 9 hand traps desde Effect Veiler hasta Ash Blossom, incluyendo la última que fue lanzada en la forma de la Ghost Sister and Spooky Dogwood. Se nos entregaron muchas cartas de poder muy importantes como por ejemplo Denko Seca, Gameciel, Super Polimerización, Inspector Border, Artifact Lancia. Entonces este set fue muy bueno. De este set lo único que les quisiera comentar es que revisen que tengan las cartas en las rarezas que les gustaría. Por ejemplo, There Can Be Only One y Lost Wind fueron reimpresas aquí en rareza ultra y ahora es su máxima rareza. Entonces eso sería básicamente. Para el 25 de octubre tuvimos el lanzamiento del Chaos Impact, que fue el último set principal del año. De nuevo, los arquetipos que recibieron soporte con este set van a estar apareciendo en su pantalla para que les echen un vistazo. Y para las cartas más relevantes, primero tuvimos a la IP Masquerena, que es un monstruo de Link 2 que se hace con todo menos monstruos Link, y este nos permite hacer una invocación de Link en el turno del oponente. No solo esto, el monstruo que fue invocado
no puede ser destruido por efectos de cartas, por lo que con esto podemos poner muchos monstruos que si ya de por sí era difícil poderles pasar encima, con esto se hace prácticamente imposible. Draco Berserker of the Tenji es un monstruo de sincro genérico de 8 que, cuando un monstruo de efecto activa su efecto, lo podemos remover, y cuando está peleando destruye un monstruo de efecto y lo envía al cementerio, va a ganar el ataque de ese monstruo y puede volver a atacar a un monstruo ese mismo turno, lo que lo hace una muy buena carta para poder acabar juegos. Gallant Granite es un monstruo de rango 4 genérico que nos puede buscar cualquier monstruo de roca, y esto es importante porque Nibiru, una de las cartas más importantes este año, es de tipo roca, y uno de los decks que nos va a llegar en el Secret Slayers ya sabemos que es de tipo roca, por lo que esta podría llegar a ser una carta muy importante. Striker Dragon es prácticamente lo que puede hacer que los Rocket puedan hacer combos muy potentes, y no me extrañaría que el Rocket fuera muy importante el siguiente año, y no me extrañaría que el Rocket fuera una estrategia muy importante para el siguiente año considerando las cartas que se están revelando, sobre todo por la parte del Borrelent. Draco Masters of the Tenji es un monstruo de Link genérico que se hace con al menos un monstruo Link y no puede ser destruido por batalla con un monstruo de efecto, entonces esto nos podría proveer de un muy buen muro e incluso sus flechas son muy buenas. Gizmek Yata de Gleaming Vanguard es un monstruo muy interesante para cualquier estrategia de máquina y de luz. Esto puede ser Cyber Dragon, ABC y quién sabe cuántos más haya o vayamos a tener. Priminer Congrate es una carta estilo Hand Trap que, siempre y cuando nuestro oponente esté enviando un monstruo desde la mano o del deck al cementerio, lo podemos invocar de manera especial. Nos puede destruir hasta 2 cartas, tiene 3000 puntos de ataque, entonces me parece que es una muy buena carta tech que todavía no mucha gente conoce. Starlich Seifert es prácticamente un rota para cualquier dragón en el juego, y si por alguna razón ustedes todavía no tienen el suyo y tienen planeado jugar dragones o algo que se le parezca para el siguiente año, todavía están a muy buen momento de hacerse de esta carta. Firewall Dragon Dark Fluid es el primer monstruo de Link 5 y este le da soporte a las estrategias de Cyber. Si ustedes tienen planeado jugar a Tignister, todavía es muy buen momento de que consigan a este. Sin embargo, este podría ser útil en cualquier estrategia Cybers en realidad, pero me parece que los Atignisters son los que van a sacar más provecho de esta. Tenji Spirit Ashuna fue lanzado en este set y me parece que complementa mucho la estrategia de Tenji, que también recibe aquí set, pero que la base fue lanzada en su totalidad en el Rising Rampage. Y por último, Luna de Dark Spirit, que simplemente funciona como un extender, sobre todo para decks de oscuridad, pero me parece que estas cartas son muy importantes de tener para futuros formatos. Para el 22 de noviembre tuvimos el lanzamiento del último de los constructores de decks, esto en la forma del Mystic Fighters, y esto nos introdujo 3 nuevas estrategias. La primera es el Mad Mech, que este arquetipo se basa en monstruos Cybers de nivel 4, y algunos de estos monstruos son Tuner. La forma en que vamos a poder ganar es que vamos a utilizar muchos de nuestros efectos enviando nuestras cartas al cementerio, simplemente invocándolos y activándolos para poder hacer el doble de daño, cortar los ataques, duplicar nuestros ataques y cosas similares. Me parece que esta es la mejor de las 3 estrategias que se nos están entregando, y no me sorprendería que un muy buen piloto o que simplemente soporte en el futuro pueda lanzar este deck al competitivo. Luego tenemos a las Dragon Maid, que en lo personal me parece que es algo muy parecido a cómo funcionan los Cosmo. Este deck se basa en tener a las mismas Dragon Maid en su forma humana, y cuando estemos entrando a fase de batalla podemos cambiarlas por sus formas de dragón. Además, cuando las Dragon Maid están siendo invocadas van a tener efectos diferentes, como por ejemplo mandar cartas al cementerio, agregarnos cartas del deck a la mano y muy similares. El problema de este deck es que si no pueden poner la fusión en el campo o si no pueden entrar a fase de batalla, entonces prácticamente no pueden hacer nada. Este es un deck actualmente muy caro, pero simplemente es por el mismo artwork de estas mismas, por lo que si ustedes están interesados en este, les recomiendo que esperen un poco para conseguirlo. Por último tenemos a los Generator, que es un arquetipo que se basa en monstruos de nivel 9 con efectos muy variados. El estilo de juego de los Generator, a pesar de los monstruos gigantescos que podría llegar a poner en el campo, es una especie de control. Tenemos un monstruo de Xyz que se puede inflar muchísimo, pero el plan más general de esta estrategia es poder ir al True King of All Calamities y con esto paralizar al oponente para prácticamente poderle pasar encima. Los mismos monstruos de los Generate son de atributo y tipos muy diferentes, por lo que este sí valdría la pena que los revisaran, porque no sería raro que alguno de estos les pudiera servir para alguna de sus estrategias. Quizás no para tenerlo a 3 copias, pero sí como una tech. Para reimpresiones tuvimos unas muy buenas, como por ejemplo Tempest, Dragon Ruler of Storms, que como fue liberado recientemente es una carta un tanto cara, Dragón de los Fire Fist, que por alguna razón se saltó su reimpresión en el Feast of the Gadgets, Dark World Dealings, que esta carta siempre encuentra la forma de ser bastante costosa y con una nueva reimpresión se ve muy bien y valdría la pena hacerse de unas cuantas, incluso si lo quieren ver como una inversión. Balancer Lord, que me sorprende que no haya tenido ningún impacto competitivo, pero es una carta muy buena de Cybers. Longfire Blossom, que es otra de esas cartas que siempre encuentra la forma de volver al meta, y esto es repetitivo, pero también sabemos que uno de los arquetipos que nos llega en el Secret Slayers es de tipo planta, entonces esta carta va a ser muy necesaria. Para el 5 de diciembre tuvimos el lanzamiento del OTS 12, que este nos entregó cartas Ultimate muy buenas en la forma de Chaos Dragon Levianir, pero sobre todo Solemn Judgment y Twin Twister son cartas muy buenas, y que estas cartas solamente se van a empezar a encarecer con el tiempo. Por la parte de las cartas que nos llegan en Super, no hay una muy genérica,
física, estas están muy enfocadas en los arquetipos, pero por la parte de las Ultimate creo que ya ahí vale la pena. Y por último, también este 5 de diciembre fue lanzado el Special Edition del Chaos Impact, que la única carta que considero que va a tener impacto es el Scrap Wyvern, que en conjunto de Scrap Recycler y de Scrap Golem se pueden hacer un motor muy potente para poder estar enviando monstruos máquina al cementerio. Por ahora es muy relevante para la estrategia de Orcust, pero cuando esta desaparezca no me sorprendería que fuera muy importante para Machina o simplemente para cualquier otro arquetipo de máquina que aparezca en el futuro. Y esos son todos los productos que fueron lanzados en el año para TCG. De nuevo, muchas de las cartas son mi opinión, pero puedo estar olvidando cartas que son muy relevantes o algunas que ustedes consideren que los jugadores están durmiendo en estas. Por lo que si hay alguna carta con estas características, por favor déjenmelo en los comentarios. Esto no cubre ni la mitad de todas las cartas que fueron lanzadas en el año. Sin embargo, debo decir que Rising Rampage y Chaos Impact en realidad no tuvieron mucha importancia y sobre los demás sets tienen cartas muy específicas. De nuevo, intenté mencionar las cartas que me parece que son las más importantes, unas que yo tengo en mi radar, unas que ya conseguí precisamente porque creo que van a ser muy importantes y considero que vale la pena echarles un vistazo, sobre todo para estas fechas que el juego se calma muchísimo, que pueden aprovechar muchas oportunidades. Muchas de estas cartas mucha gente no las conoce, o si las llega a conocer quizás no sepa la utilidad o el valor de estas mismas. A esto también le deben de sumar los productos que vamos a tener para el siguiente año, que hasta el momento no tenemos muchos anunciados, pero ya hice un video precisamente cubriendo esto, simplemente para que estén preparados, para que puedan complementar. Por ejemplo, si ustedes van a jugar alguno de los arquetipos de Secret Slayers, me parece que hay muchas cartas este año que las pueden conseguir y que muchos jugadores no están al tanto de esto mismo. Por la parte de Duel Devastator y Megalata tuvimos muchos cambios de rareza, lo cual es algo muy bueno y muy atractivo para prácticamente cualquier jugador. Muchas veces dejamos pasar cartas para que estas bajen de precio y luego las podamos conseguir, pero acabamos olvidando que estas mismas existen. Entonces la idea es que echen un vistazo rápido a lo que tuvimos en el año y quizás se puedan encontrar unas cuantas cartas que les hacen falta para su arsenal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parecieron todos los productos que se nos fueron lanzados en el año. ¿Apareció en el video alguna carta que habían olvidado que existía o que simplemente dejaron pasar para otro momento? Y de nuevo, si hay alguna o algunas cartas que consideran que son muy importantes y que no mencioné, por favor déjenlo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.